Vamos por la lección número 3, que la titulamos El nombre de Jesús. Luego os la haré llegar lo que es el bosquejo en sí, para que lo podáis tener a mano, para rellenar los huecos que falten y para tenerlo todo bien ordenadito con las otras lecciones anteriores. El nombre de Jesús. El significado del nombre de Jesús es la salvación de Dios, la salvación que Dios le brinda al ser humano por el momento y la circunstancia que tenían. Siempre tenemos que recordar esto. Si Dios tiene que salvar al ser humano es porque el ser humano necesitaba ser salvado. Toda la humanidad está en ese problema de destrucción. Todo el campo está en el problema de la destrucción. Toda persona que tengáis a vuestro alrededor está en este problema. Cuando recordamos Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23, vemos como está escrito, no hay justo ni aun uno, versículo 23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la situación del ser humano, es la situación de todo aquel con el que nos encontramos en nuestro día a día. Todo aquel con el que nos encontramos en nuestro día a día está en este problema. Y cuando yo lo tengo claro y cuando yo soy consciente de todo esto en todo momento, es cuando yo puedo ver el campo con otros ojos y yo puedo obrar en el campo de una forma diferente. Están bajo el problema de Génesis 3, versículos del 1 al 10. Y nos lo recuerda además el apóstol Pablo cuando hablamos en Efesios capítulo 2, en ese segundo versículo nos habla de que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el poder, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros seguimos en este problema, nosotros salimos de este problema, pero el mundo sigue en esta circunstancia. Yo tengo la respuesta, yo ya he sido salvado por Dios, yo ya he aceptado el nombre de Jesucristo, pero el mundo aún está siguiendo la corriente de Satanás conforme el príncipe de la potestad del aire. Y esta es la situación del mundo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La obra de Jesucristo es salvar, sanar a los que están oprimidos por la obra de Satanás. Y ya no es únicamente un aspecto de una demonización de una persona que tiene esos espíritus y que tiene esa forma de vivir, sino que es solucionar el problema fundamental del ser humano, que es vivir en pecado, apartado de Satanás, bajo la influencia, el poder y la opresión de Satanás. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, el mismo nombre de Jesús, cuando vemos Isaías capítulo 7 o Mateo 1, dice, su nombre será Emmanuel. Es decir, su nombre, su esencia, entendiendo que en el pueblo judío la esencia de una persona estaba muy relacionada con su nombre, su esencia es que Dios mismo está con nosotros. No solamente es que está con nosotros, sino que además soluciona el poder de ese estado en destrucción del ser humano. Y no solamente está con nosotros y soluciona ese problema, sino que además nos da una nueva vida. Es la mayor respuesta de todas. Es la obra de Dios mismo haciéndose humano, llegando a este mundo para darnos la respuesta. Juan 10:30, ¿qué dice? Yo y el Padre somos uno. Esa es la bendición. Y como yo siempre digo, el plan de Jesucristo no era venir a este mundo para que todo el mundo creyese que Él era Dios, sino era para dar su vida para nosotros. Y aún así podemos encontrar en la palabra cómo vemos esos reflejos constantes. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O leyendo en la versión de la palabra, Filipenses 2:6, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación. Está hablando de que su naturaleza era divina, era de Dios. Y luego
vemos que además vino al mundo hecho carne, como vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, estuvo con nosotros lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que era Dios, que por él fueron hechas todas las cosas, entre ellas nuestra vida. Esto es lo que nosotros tenemos que experimentar, esto es lo que tenemos que compartir a la gente en el campo. Es la obra de Jesucristo a través de ese nombre único en el cual podemos encontrar la respuesta. Es el único nombre en el cual nosotros podemos hallar la salvación y podemos entregar la salvación. No es el nombre de la religión, no es el nombre de una iglesia, no es el nombre de un pastor, es el nombre de Jesús, que es el Cristo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Primer punto, como estamos en el segundo punto, hoy tenemos 2 puntos grandes. El segundo punto es cómo nosotros vamos a poder ayudar a la gente a tener esa salvación. Primero es la fase de conocer. La gente tiene que conocer el nombre y la obra de Jesucristo. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entiendo que ese tipo de versículos son los que Jesús luego utilizaba, por ejemplo, con los discípulos de Maús o con sus propios apóstoles, para hablarles de él mismo como el Cristo. Y luego Pablo, cuando iba a las sinagogas, utilizaría estos versículos para hablar de que Jesús era aquel Cristo, Mesías, profetizado desde tiempos eternos, como aquí vemos en Isaías capítulo 53. Es conocer la obra de Jesús y es conocer aquel que ha venido para salvarnos a nosotros. Como en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2, el apóstol, el escritor de esta carta, con todo el corazón para sus discípulos y para sus lectores y para aquellos a los que le iban a llegar ese tipo de cartas, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el corazón de Juan? Es que a través del conocimiento de Jesucristo tú puedas encontrar una respuesta absoluta, desde la salud espiritual hasta la salud, como dice aquí, prospera tu alma. Luego Juan también, no en este caso, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, todos estos versículos los vais a tener luego para que si alguno os falta, luego lo vais a rellenar bien. Dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué aparece el Hijo de Dios? ¿Para qué viene Jesucristo? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñarle a esta gente, a estos nuevos creyentes? ¿En qué radica el mensaje de Jesús? En que Él viene para librarnos de todo poder y obra de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Pues ahí ya les podemos explicar cuáles son los 6 estados del no creyente, podemos explicarles los 3 problemas del ser humano que luego se solucionan con las 3 funciones de Cristo, podemos hablarles del mundo y de la sociedad en la que estamos y cuáles son todos los problemas por los cuales Jesucristo vino a darnos solución. Y cuando ellos pueden conocer el mensaje y el nombre de Jesús, tienen que creerlo. Esa es la respuesta. No es solamente algo que tiene que permanecer en mi cabeza, sino que tiene que llegar hasta el corazón, que es cuando hallamos esa fe. Juan 3:16, que Dios amándonos envió a Jesucristo para que creyendo en Él podamos encontrar la respuesta. Es que si no hay fe, no hay esa respuesta. Antes estábamos hablando de mis papás y yo puedo tener unos padres buenos, malos, regulares, fantásticos, perfectos, imperfectos, da igual. Y podemos decir: ay, que los pastores pues son muy esto y muy lo otro, y yo puedo deciros también cosas buenas de ellos. Pero si yo no creo que son mis padres, no voy a disfrutarles como mis padres. Si yo no creo que ellos sean mis padres, nunca voy a disfrutar de esa bendición de tenerles. ¿Por qué? Porque no son mis padres. No, pero sí lo son. No, pero es que yo no creo en ellos. Por lo tanto, no disfruto de esa bendición. Ahora, cuando yo creo de esa respuesta, obtengo
toda bendición. Y luego ellos tienen que aceptar, las personas tienen que aceptar en lo más profundo el nombre y la obra de Jesucristo. Juan 1:12, recibirle, creer en su nombre para ser un hijo suyo. O Apocalipsis 3:20 es Jesús llamando a la puerta de nuestro corazón porque Él quiere estar con nosotros. Es uno de los aspectos que a mí más me sorprenden del Evangelio, y es que Dios quiera estar conmigo. ¿Cómo es posible que Dios, el ser del amor, el ser del poder, del conocimiento, ese ser que por Él han sido hechas todas las cosas que no tienen ni principio ni tiene fin, quiere estar con alguien tan imperfecto como yo? ¿Cómo es posible que quiera estar conmigo? Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, nos damos cuenta de cómo es Dios, porque Jesucristo es la forma más directa para poder ver el carácter de Dios. ¿Y cuál es? Es Dios compartiendo mesa y tiempo con personas que no eran deseables, con personas que un buen judío no estaría con ellos. Ya no te digo los fariseos, saduceos, etc. Es decir, es Jesús acercándose a aquellos seres imperfectos, pero que tenían la necesidad de conocerle, igual que el mayor y más grande de los fariseos, como a lo mejor podría ser el apóstol Pablo. Esta es uno de los aspectos más maravillosos de Dios, que Dios quiere estar conmigo, pero al igual que quiere estar conmigo, quiere estar con aquel que está en tu campo, que necesita escuchar esta palabra. Dios quiere estar contigo al igual que quiere estar con aquel que trabaja contigo, con aquel familiar o con incluso aquellos que le desprecian y que le insultan. Y llama a la puerta. Ahora, el mensaje de Jesús no va a venir por arte de magia, sino el mensaje del nombre de Jesús va a llegar por la predicación de los testigos que somos nosotros. Esto tiene que ser nuestro corazón. Por eso, ellos, aceptando a Jesús en su corazón, colocándolo en el centro de su vida, es que pueden encontrar toda respuesta. ¿Qué respuestas ellos van a encontrar? Pues muy sencillas. Primera, tenemos que decirles, es que ahora el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Recordamos 1 Corintios 3:16 o 2:12. Es que está con nosotros siempre. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Y de esta forma cumpla la promesa de Mateo 28:20. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero Señor, si te vas a ir al cielo, te vas a ir con el Padre. Sí, pero yo estaré con vosotros a través del Espíritu Santo. Y nos va a guiar a través de nuestra vida. Juan 14:26 y 27. Ese consolador que nos va a enviar nos enseñará cosas, nos recordará otras, y es la paz que nos deja, no como el mundo nos la da, sino como Dios quiere dárnosla, a través de esta obra del Espíritu Santo. Por eso acaba diciendo en el versículo 27, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo y me guía por allá donde yo vaya. Y además, es que me libra del poder del diablo. Háblales a los hermanos de esta forma, me libra del poder del diablo. Mateo 16, del 13 en adelante. ¿De qué te está hablando? De que cuando yo tengo la confesión correcta de que Jesús es el Cristo, y lo personalizamos, es mi Cristo, nos convertimos en esa roca donde se puede edificar la iglesia. Nos convertimos en alguien que tiene la autoridad para ir al campo y atar y desatar en la tierra y que eso ocurra en los cielos. Es decir, es una autoridad espiritual y es una obra que trasciende lo físico. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la confesión, que es esa roca, y ahí haciendo Jesús un juego de palabras con el nombre de Pedro, que tenía esa definición de piedra, de roca,
De hecho, le cambia el nombre, ¿no? Simón, tú no eres Simón, tú eres Pedro, tú eres roca. Ahí encontramos la respuesta. Como hemos leído, Efesios 2:2, en otro tiempo seguíais la corriente del mundo en contraposición a la respuesta que tenemos ahora a través de Cristo Jesús, donde seguimos la corriente del Espíritu de vida. Es la diferencia. No es que tengas que dejar de hacer cosas del mundo, no es algo tan superficial como ya no puedes trasnochar, o ya no puedes ver este cine, o ya no puedes leer estos libros, o ya no puedes escuchar esta música. Es algo en lo cual tú diriges absolutamente tu vida y luego a consecuencia Dios cambiará tus hábitos o tus aspectos. Pero es algo mucho más profundo hacia donde tú te diriges, por qué vives, para qué vives y cuál es la respuesta de tu vida. Y luego tenemos la seguridad de tener esa autoridad por encima de las obras del diablo. Juan 14, 1 al 3, Juan 14, de 6 a 9, también tenemos esos versículos, podéis leerlo luego tranquilamente en casa. Es la obra perfecta de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la finalidad de darle este mensaje a los nuevos creyentes? Que ellos puedan entender, aceptar, guardar el mensaje de Jesucristo, es que ellos, a través de esa experiencia, empiezan a confesarlo. Y empiezan a confesarlo con naturalidad. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees, entonces serás salvo. Confiesa con tu boca, es decir, que no sea algo que se quede, sino la palabra de Dios nos lleva también a llevarlo a la confesión, al exteriorizarlo, al experimentarlo de puertas hacia afuera. Mateo capítulo 10, 32 en adelante, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa confesión, Mateo 16, del 13 al 18, la de Pablo, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. La confesión que radica en esa verdad y en esa experiencia de Jesucristo. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es importante esto, porque todo se centra en ese nombre que nos ha sido entregado a través del cual obtenemos la respuesta. Volvemos al primer versículo. Todo se centra en Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. No es que el nombre en sí, es decir, no es que si yo me escribo el nombre en mi brazo enfermo se me va a curar el brazo. Es la respuesta y el método de Dios para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para que a través de esa confesión y respuesta podamos ayudar a otros a obtener la bendición. Hechos, capítulo 1, versículo 8, clásico, siendo testigos cuando llega la respuesta de ese poder del Espíritu Santo que nos lleva a ese último de la tierra, como estamos haciendo aquí. Muchas naciones estamos reunidas en este lugar, en esta pequeña sala de Zoom, que es un lugar virtual, no es un lugar físico, no es un lugar tangible, pero es el método por el cual Dios lleva este mensaje del Evangelio. Por eso decimos que las obras del trono celestial no están sujetas ni por el tiempo ni por el espacio, sino que las obras llegan y no tienen ningún tipo de límite. Y al igual que Satanás obra con la oscuridad, nosotros también obramos a través de este espíritu. Así que, ¿qué es lo importante? Es que el nombre de Jesucristo es suficiente. Siempre decimos, el nombre de Jesucristo es necesario, sí. Además, es suficiente, sí, y lo es todo. Pero llega un punto en nuestra vida en el cual nos damos cuenta de que es lo único que tenemos. De que es lo único. No tenemos nada más que realmente sea una respuesta para nuestra vida. Es lo único. Ese nombre que nos ha sido entregado, que es sobre todo nombre, es lo que nos da salvación y es
realmente lo único que yo valoro en esta vida. No valoro otra cosa en el mundo. Ni casa, ni dinero, ni trabajo, ni esto ni lo otro. Es el nombre de Jesús lo único que de verdad tiene un valor en mi vida. Y por eso cuando nosotros vayamos al campo, solamente tenemos que dar lo que sea de valor. Lo que no es de valor no merece la pena y no os hace falta. Lo que sí es necesario es el nombre de Jesucristo.